Noches. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. No estoy muy seguro si la Magursan va a poder unirse. Me dijo que está viajando de Sopema a Vir. Si él puede unirse, pues lo hará. Y si no, bueno, nosotros continuamos con nuestra clase en la forma acostumbrada. Así que vamos a hacer las oraciones de inicio. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcanza la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcanza la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanye Chodan Sopi Chonam La Changchuk Bartu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinsok Jipe Sonamje Drola Penshir Sanje Druparsho. Todas las madres, seres sensibles y limitados como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad, que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadam nyampe simchem tanche dewa dande weyudan dempar yurche. Dunyal dan dunyal giyudan dralwar yurchi. Dunyal mepe dewa nami dralwar yurchi. Nyerin chadan nidan dralwe tamnyon lane par yurchi. Hacemos la ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. Sashi pochuk yushin metok tram, rirab linchin yide yempadi, sanye shinla mikte pudwayi, drakum nandak shindu choparsho. Ahora la solicitud de enseñanzas. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Senchen Nanji Sampadang Loji Chedra Jitawa Chechung Tung Montek Payi Cheyi Korlo Korduso. Entonces vamos a continuar con nuestro texto, las palabras de mi maestro perfecto. Recuerden, vamos a hacer un repaso. Y vamos a continuar donde dejamos el texto la vez anterior. ¿Ok? Entonces, ustedes recordarán que estuvimos hablando de las acciones no virtuosas de la mente y las consecuencias de estas acciones. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que de todas las acciones virtuosas, por supuesto, todas tienen consecuencias negativas, todas tienen un aspecto de karma y una consecuencia cuya profundidad y alcance va a variar de acuerdo a ciertas condiciones, ¿no? Y habíamos hablado de algunos ejemplos. Entonces, les voy a dar una lectura para terminar este tema, que es muy importante, ¿verdad?
y poder hacer después una meditación sobre el karma negativo. Es muy importante no solamente reflexionar y estudiar, sino también contemplar y meditar. Recuerden que son 4 entrenamientos. Y esto, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Cuál es el propósito, no? Siempre es importante recordar por qué estamos estudiando el Dharma. Y el propósito de estudiar el Dharma es liberarnos de nuestras emociones aflictivas. Y si a través del estudio y la reflexión hay un beneficio, luego ese beneficio tiene que profundizarse a través de la contemplación. Y una vez que logramos hacer este proceso contemplativo, que no es otra cosa que entender con absoluta claridad en lo que hemos estudiado y lo que hemos reflexionado, hasta tener un total convencimiento absolutamente claro y sin ninguna duda del significado, entonces solo en ese momento es que nosotros vamos a ir a la meditación. Entonces actualmente la meditación se ha vuelto un tema muy trending, ¿no? Es decir, muy presente en las redes. Y hay muchas formas de meditar. Pero cuando uno ve la mayoría de las personas que hablan de meditación, normalmente usan frases como, por ejemplo, todo lo que tú necesitas ya lo tienes. Sí, es cierto, es una verdad, pero no es toda la verdad. No necesitas un maestro. Claro, no necesitas un maestro cuando tú has entendido lo que tienes que entender. Tercero, no necesitas lo demás. No necesitas estudiar, no necesitas llenarte de conceptos. Concéntrate únicamente en la meditación. El problema con estas frases es que son medias verdades, no son mentiras, pero tampoco son la verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa? Que a menos que uno tenga una verdadera claridad en el aspecto en el cual uno va a meditar, y claridad quiere decir que uno haya entendido con absoluta certeza, sin ninguna duda, y con absoluta comprensión, entonces solo entonces uno puede ir a la meditación, porque tu meditación va a estar bien encaminada. Si tú no tienes este nivel de comprensión, si no has hecho este nivel de reflexión y de estudio, es muy fácil perderse y es muy fácil meditar de forma incorrecta y es muy fácil confundir las experiencias con el resultado. Por ejemplo, hay muchas experiencias que pueden surgir en la meditación, pero las personas, como no saben cuál es el propósito y cuál es el resultado que deben obtener, toman normalmente una experiencia como el resultado. Y esto generalmente conduce a un callejón sin salida o conduce a extraviarse, practicar de forma errónea. Entonces de allí la importancia de dedicar tiempo al estudio, luego dedicar tiempo a la reflexión, donde uno tiene verdaderamente que reflexionar si lo que ha estudiado tiene sentido. Y luego la contemplación. Y la contemplación no es reflexión, pero tampoco es meditación. La contemplación, para poner un ejemplo, es cuando hablamos de el karma. Uno habla de karma, karma positivo, karma negativo, karma neutral, el karma resultante, el karma acumulado, etcétera, etcétera. Pero resulta que uno realmente no termina de entender cómo funciona el karma y es muy complejo entender cómo funciona el karma. Y hay personas que al no entender el karma atribuyen cualidades al karma que no tiene o no ven las cualidades que el karma sí tiene. Este tipo de confusión surge de la carencia de estudio, la carencia de reflexión y la carencia de contemplación. Es decir, no hemos hecho el proceso de forma completa, profunda y sostenible de entender con absoluta claridad qué es el karma. Entonces, para poder tener una meditación en el karma, uno puede hacerlo de muchas maneras, pero si uno realmente quiere entender la verdadera naturaleza del karma, uno tiene que entender que todo lo que ocurre es debido al karma. Pero eso es una comprensión intelectual o conceptual.
Entender cómo funciona el karma, más allá de esa lógica, es el propósito de la meditación. Y es donde uno realmente logra unir, unir estos puntos que te muestran la pintura completa y entender por qué ciertas personas viven ciertos problemas, por qué tú tienes ciertos problemas o ciertas situaciones con ciertas personas. Y esa comprensión, en lugar de llevarte a la angustia, al miedo, te lleva a la comprensión y a la liberación. Es decir, que cuando se hace de forma correcta el proceso de los 4 entrenamientos, el resultado siempre va a ser liberador, nunca va a ser condicionante, nunca va a ser el incremento de tus aflicciones. Y esto es muy importante para poder avanzar en nuestro entrenamiento. Entonces, voy a leerles el texto. En el texto lo dice con mucha mayor claridad que yo, pero debemos tener en cuenta que estudiar el Dharma no es suficiente, reflexionar no es suficiente, contemplar no es suficiente. Es necesario cumplir todas las etapas y tener una mente verdaderamente preparada para que nuestra meditación sea verdaderamente productiva. Y la producción no se refiere a que vayamos a obtener algo. La meditación en realidad se trata de eliminar los oscurecimientos sutiles, los muy sutiles y los oscurecimientos conceptuales. Y eso no es un proceso que uno puede realizar de forma voluntaria. Es decir, meditar es un acto voluntario, pero la purificación se da de forma natural. Se da de forma natural cuando uno practica de forma correcta. Si tú notas que tu meditación en el karma, por ejemplo, te produce aflicción, te produce miedo, te produce ansiedad o te produce rechazo, significa que hay aspectos que no estudiaste lo suficiente, que no reflexionaste lo suficiente y que no contemplaste lo suficiente y por lo tanto tu meditación está oscurecida por la ignorancia. Entonces, dicho eso, vamos a leer el texto. Una vez alguien le preguntó a Padampa Sanje, ¿cuándo se ha obtenido la realización de la vacuidad? Fíjense esto, ¿no? Que es el objeto final de la meditación, la realización de la vacuidad. Entonces, ¿cuándo se ha obtenido la realización de la vacuidad? ¿Nos hace daño todavía cometer acciones negativas? ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que tú hayas entendido qué es la vacuidad y el hecho de que tú tengas una experiencia en la meditación sobre la vacuidad no te exime de la ley de causa y efecto. Es decir, todavía hay consecuencias si cometes una acción negativa. Y fíjense la respuesta que da Padampa Sanje. Dice, una vez que se ha obtenido la realización de la vacuidad, sería absurdo querer hacer algo negativo. Y esto es fundamental entenderlo, porque no se trata de un permiso para cometer acciones negativas porque ya no hay un temor a la consecuencia, es absolutamente lo opuesto. Quiere decir que las personas que han tenido una reflexión, una contemplación y un estudio correcto y luego obtienen una experiencia de la vacuidad en la meditación, llegan a entender el karma a un nivel tan profundo que se dan cuenta que es absurdo, ilógico y además contrario a las enseñanzas cometer alguna acción negativa, porque ahora ven con claridad cómo funciona. Entonces dice, la realización de la vacuidad y la compasión surgen simultáneamente. Muchas personas cometen el error de enfocarse en un aspecto o en el otro. Es decir, piensan que todo lo que necesitan es enfocarse en el aspecto de la mente altruista y la compasión, o todo lo que necesitan es enfocarse en la mente de sabiduría y la vacuidad. Y ambas posturas son extremas, son dualistas y son erróneas. En realidad, la realización de la vacuidad y la compasión surgen simultáneamente, respondió Padampa Sanje. Por lo tanto, si desean practicar el Dharma auténtico, su prioridad debe ser conducirse según el principio de causa y efecto. Su prioridad
y practicar la visión y la acción sin disociar una cosa de la otra. La señal de que han entendido esta enseñanza sobre el principio de causa y efecto es que ustedes serán como Yeksun Milarepa. Sus discípulos le dijeron un día a Milarepa: todo lo que debemos hacer, Yeksun, está más allá del entendimiento de los seres corrientes. Precioso Yeksun, ¿podría decirnos si desde el principio no era usted una manifestación de Vajradhara, de un Buda o de un Bodhisattva? Y Yeksun Milarepa responde: el que ustedes me consideren como una manifestación de Vajradhara, de un Buda o de un Bodhisattva, demuestra que tienen fe en mí, pero difícilmente se podría tener un punto de vista más equivocado del Dharma. Empecé acumulando acciones inmensamente negativas al usar hechizos y hacer granizo. Tan pronto como me di cuenta de que renacería con total seguridad en los reinos de los infiernos, empecé a practicar con inquebrantable perseverancia. Gracias a los profundos métodos del mantrayana secreto, he desarrollado cualidades extraordinarias. Si ustedes no pueden perseverar en la práctica del Dharma, se debe a que no tienen confianza en el principio de causa y efecto. Entonces, fíjense lo que dice Yeksun Milarepa. Si tu práctica de Dharma no es consistente, no es continua y no es tu prioridad, significa que tú no has estudiado, no has reflexionado, no has contemplado y no has meditado en la ley de causa y efecto, es decir, en el karma. Y por lo tanto, tú no has desarrollado ese sentido de tener el Dharma como prioridad, de tener tu liberación como prioridad, y le das prioridad a otras cosas. Así es como uno puede medir qué tanto ha avanzado en su práctica. Mira tus prioridades, mira a lo que tú le das más importancia en tu vida y tú puedes determinar con total claridad en qué punto te encuentras. Si el Dharma no es tu máxima prioridad y si la liberación no es tu máxima prioridad, significa que tú todavía estás atrapado en el karma. No has entendido el karma, no has reflexionado en el karma y por lo tanto no has entendido la gravedad de tu situación en el samsara. No has entendido el peligro latente que corres cada día, que puede ser el último día de tu vida, por ejemplo. Entonces dice, creer en el principio de causa y efecto convenció a Yeksun Milarepa de que después de haber cometido en su juventud semejantes acciones negativas, renacería en los infiernos. No tenía ninguna duda de eso. Y si uno ha cometido acciones negativas, uno tiene que tener la certeza de que esas acciones van a tener consecuencias negativas. Debido a esta convicción, Yeksun Milarepa practicó el Dharma con tal determinación que es difícil encontrar en la India o en el Tíbet otra historia en la que se iguale el esfuerzo y la dificultad que Yeksun Milarepa soportó. Por lo tanto, debemos generar confianza desde lo más profundo de nuestro corazón en este punto vital. El punto vital es la ley de causa y efecto. Hagamos siempre tantas acciones positivas como sea posible, por pequeñas que puedan parecer, y apliquen los 3 métodos supremos. Comprométanse a no cometer ni la más pequeña acción negativa, aún a costa de su vida. Entonces ustedes me van a preguntar cuáles son estos 3 métodos supremos, ¿no? Los 3 métodos supremos es tomar refugio, despertar la bodhicitta y dedicar el mérito. ¿Ok? Entonces, cuando te despiertas por la mañana, no saltes de tu cama inmediatamente como un ganado que sale del establo. Me gusta mucho el lenguaje que utiliza Patrul Rinpoche porque nos señala de una forma sutil nuestra incapacidad de comprensión, nuestra ignorancia y nuestra propia estupidez. Mientras estás todavía en la cama, relaja tu mente, vuélvete hacia adentro y examina tu mente con cuidado. Si por la noche hiciste algo negativo en tus sueños, escuchen, debes arrepentirte y confesarlo. Es una confesión en ese momento, así sea a los budas o a ti mismo. Reconócela como algo negativo. Así sea una acción que cometiste en sueños.
Y si has hecho algo positivo, alégrate y dedica el mérito al beneficio de todos los seres. Luego genera la bodhicitta, que es el segundo gran entrenamiento, diciendo, hoy evitaré hacer nada negativo. Miren, esto es algo que funciona. Cuando uno se levanta por la mañana y uno dice, hoy evitaré cualquier acción negativa, por pequeña que sea. Eso incrementa nuestro nivel de conciencia y de atención plena durante el día. Y ese estado de conciencia y de atención plena es sumamente útil en la meditación, porque nos permite reconocer cualquier pensamiento sutil que aparezca en la mente como algo positivo o negativo. Por la noche, cuando vayan a dormir, no se sumerjan de golpe en un estado inconsciente. Descansa relajado en tu cama unos momentos y examina interiormente cómo fue tu día. ¿Cómo aprovechaste este día? ¿Has actuado positivamente? Si has hecho algo positivo, alégrate, regocíjate y dedica el mérito a que todos los seres puedan alcanzar la budeidad. Si has hecho algo malo o negativo, arrepiéntete sinceramente por haber usado el día para causar daño a los seres. Luego haz una confesión y promete de corazón hacer todo lo posible para no reincidir. En todo momento, muéstrate atento y vigilante y no te apegues a vuestras percepciones del universo y de los seres que habitan en él como algo real y sólido. Yo creo que este es un aspecto donde todos fallamos, porque uno de los problemas más serios que tenemos es que no reconocemos la verdadera naturaleza de los seres y los fenómenos. ¿Cuál es esta verdadera naturaleza? La vacuidad. Es decir, nosotros vemos a los seres, al mundo externo, los fenómenos, como externos, primero. Segundo, como independientes, es decir, existiendo por su propio lado. Tercero, los vemos sólidos, es decir, con una existencia concreta y sólida. Y cuarto, pensamos que no tenemos control sobre esos seres y esos fenómenos que percibimos exteriormente. Entonces, todos estos puntos de vista erróneos nos llevan a cometer karma negativo. Karma negativo que puede ser cometido bien sea con la intención de hacer un acto negativo, por ejemplo, o con la intención de evitar que nos causen daño. Esa es otra forma de generar karma negativo. A veces por miedo, por ansiedad o por alguna otra aflicción, actuamos pensando que tenemos la razón para herir a otra persona porque pensamos que nos estamos defendiendo. Y esto también denota una falta de comprensión de la ley de causa y efecto. Entonces, ¿cuál es el estado correcto? Entender la vacuidad de los seres y los fenómenos como una creación de la mente. Y esto es muy difícil porque nuestros sentidos nos engañan constantemente. Como pensamos que percibimos con el tacto, que miramos las formas con los ojos, que oímos con los oídos o saboreamos con el gusto, entonces tendemos a creer que los fenómenos están ocurriendo en alguna parte fuera de la mente. Pero resulta que todos los fenómenos en realidad no son más que interpretaciones de nuestra propia mente. Y esa interpretación no está ocurriendo fuera, está ocurriendo dentro. Y como cada persona puede tener puntos de vista en común, entonces vemos a veces con un karma similar, experiencias similares, y esto refuerza nuestra creencia de que el mundo es externo, es sólido, es independiente y es concreto. Entonces, debemos entrenarnos en considerar todo lo que aparece a nuestra mente como apariciones irreales, es decir, ilusorias. Entonces les voy a poner un ejemplo de cómo entender esto, que es muy bueno además. Vamos a ver si tengo por aquí algo para mostrárselo. Esto me sirve. Yo voy a usar esta tijera,
pero en realidad voy a mostrar este aro, ¿no? Ustedes pueden ver el aro que forma un anillo, ¿correcto? Entonces, si uno mira el anillo, uno piensa que el anillo es un objeto, ¿cierto? Pero resulta, ¿qué es lo que lo convierte en un anillo? Lo que hace que este objeto sea un anillo es el vacío, es decir, este espacio que está aquí, ¿correcto? Entonces, este espacio dentro de este círculo lo convierte en un anillo. Si ese espacio no existiera, vamos a suponer que esto fuera así, esto no sería un anillo. Quiere decir que lo que le da su característica y su funcionabilidad es el vacío. Eso es lo mismo que ocurre con el cuerpo, es lo mismo que ocurre con todos los fenómenos. Es decir, lo que permite que los fenómenos se manifiesten es el vacío. Y eso es con cualquier cosa. Podemos aplicar este análisis a cualquier objeto. Y van a encontrar que si toman, por ejemplo, un zapato, tomas el zapato, ¿qué es lo que convierte el zapato en un zapato? Las trenzas, la suela, la solapa, no. Lo que permite que el zapato haga la función es el espacio vacío que contiene. Sin ese espacio vacío, sería un objeto en forma de zapato, pero no sería un zapato. ¿Se dan cuenta? Y otro aspecto interesante es que cuando vemos el anillo, piensen, el espacio que rodea este anillo es diferente al espacio que tiene interiormente. No, ¿verdad? Pero resulta que si yo pongo mi dedo de este lado, esto no haría ninguna función. Tengo que usar el espacio interior para poder utilizarlo como un anillo, para poder cumplir con su función. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo negar la existencia de este anillo. Y ese aspecto es muy importante porque entonces cuando pensamos en vacuidad, pensamos que las cosas no existen. Y no es exactamente eso. Se trata de entender que no comprendemos la forma en que las cosas existen y funcionan, lo cual es diferente. No está diciendo que no existe. Lo que quiere decir es que no entendemos cómo existen y por qué funcionan de esa manera, que es el aspecto de vacuidad. Entonces, esto es un ejemplo de cómo uno puede llevar la meditación de la vacuidad a lo cotidiano y contemplar cualquier objeto. No tienes que contemplar objetos religiosos, objetos como un Buda, por ejemplo, pero puedes llevar esta comprensión de la vacuidad a tu propio cuerpo. Por ejemplo, lo que permite la vida en tu cuerpo es el espacio vacío en tus pulmones. Sin ese espacio vacío, tu cuerpo no podría existir, por ejemplo. Sin el espacio vacío de el sistema digestivo, el cuerpo no podría existir, por ejemplo. Entonces, quiere decir que ese espacio vacío de los pulmones y de tus intestinos es diferente al espacio vacío que está afuera. No, es exactamente igual. La única diferencia es que cumple una función. Entender cómo el vacío cumple la función y le da funcionabilidad a los fenómenos es una forma excelente de aproximarse a la comprensión de la vacuidad. Porque entonces entiendes que las cosas no es que no existen o que existen de forma concreta, sino que existen de una manera que no comprendes. Eso, por términos didácticos, vamos a llamarlo ilusoriedad. ¿Ok? Esa forma ilusoria es lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos un arco iris. No podemos decir que el arco iris no existe porque lo estamos viendo, pero sabemos que el arco iris no es más que el reflejo de la luz, de cierta manera, en el agua, en las gotas de agua. Entonces, no tiene una existencia concreta, existe de forma condicionada en dependencia de otras causas y condiciones. Entonces, de esa manera podemos meditar en la ley de causa y efecto. Entonces, lograr que la mente sea apta para hacer el bien, manteniéndola siempre en el camino de la virtud y la honestidad, es en esencia el objetivo y asimismo el resultado. Y esto también es muy importante lo que dice Patrul Rinpoche aquí, porque muchas veces nos enfocamos en el tema de la iluminación, ¿no? Entonces, como pensamos erróneamente
bueno, yo no soy Milarepa, yo no soy Lama Gurson, entonces yo no tengo esa capacidad para meditar, no tengo esa capacidad para comprender la vacuidad y por lo tanto no me esfuerzo. Y eso no es más que una trampa de nuestro propio ego. De hecho, cuando tú estás aquí escuchando esta clase y estás aplicando tu atención y no estás distrayéndote en otra cosa, tú estás generando mérito. Y ese mérito es en sí mismo el resultado de la práctica. Es a la vez camino y es a la vez el resultado. Porque el resultado no significa dejar de existir. El resultado no significa dejar de sentir. El resultado no significa dejar de ser humano. Es exactamente lo opuesto. Es volverte completamente consciente de lo que significa ser humano. Lo que significa tener la capacidad de obrar en beneficio de los demás, por ejemplo. De lo que significa evitar cualquier acción negativa que perjudique a los seres. Entonces, si tú estás con esa mente practicando el Dharma, entonces ya tú estás en el camino y a la vez estás experimentando el resultado. Entonces uno tiene que sentir alegría por eso y no esperar a la iluminación. Ese es otro concepto erróneo. Entonces, dice Patrul Rinpoche, en esencia, el objetivo y asimismo el resultado de poner en práctica los 4 reflexiones que apartan la mente del samsara han sido explicadas. Es decir, los 4 pensamientos que giran la mente del Dharma, que la Magursan nos ha repetido muchas veces, incontables veces, reflexionar en las fallas del samsara, reflexionar, contemplar, meditar en la ley de causa y efecto, reflexionar, estudiar, contemplar, meditar la impermanencia y reflexionar, estudiar, contemplar y meditar en la liberación, en el nirvana. Esos son los 4 pensamientos, ¿verdad? Entonces, al practicar de este modo, todas las acciones negativas, las acciones positivas que se hagan, quedarán naturalmente vinculadas a los 3 métodos supremos. Se dice, quien hace el bien es como una planta medicinal. Aquellos que en el bien confían, se benefician. Es decir, quien confía en una planta medicinal se cura, ¿verdad? Quien hace daño es como una planta venenosa. Aquellos que confían en el mal se destruyen. Si dispones de una mente apta para hacer el bien, puedes traer hacia el verdadero Dharma a aquellos con los cuales tienes conexión. Es decir, aquellos como ustedes que están en este momento escuchándome, quiere decir que yo estoy obteniendo el resultado de mi aspiración, que es traer a las personas al Dharma, ¿verdad? Eso significa que mi mente tiene que estar conectada con la virtud y tiene que haber entendido el beneficio que produce el Dharma. Y debido a eso, todos ustedes están aquí escuchando esta clase, ¿verdad? Eso es una forma de verlo de manera concreta. Es importante aprender a ver las cosas de forma concreta y no de forma abstracta y filosófica, porque el Dharma produce resultados concretos, reales y comprobables en nuestra vida. Entonces, la inmensa cantidad de mérito que acumularán ustedes y los demás no dejará de aumentar. No volveremos a renacer en los reinos inferiores, de donde es difícil escapar una vez que se ha caído en ellos. Tendremos la existencia extraordinaria de los dioses y los hombres. Las existencias extraordinarias quiere decir las existencias ligadas a la práctica espiritual. Eso es el camino del Dharma. Eso es lo que convierte una vida ordinaria en una vida extraordinaria. ¿Ok? Incluso el lugar donde reside el practicante de tales enseñanzas será próspero y favorable, y los dioses y las deidades lo protegerán continuamente. Entonces aquí Patrul Rinpoche hace una conclusión y dice, conozco todos los detalles del principio de causa y efecto, pero no confío realmente en él. He recibido numerosas enseñanzas del Dharma, pero no las practico.
Bendíceme a mí y a los que actúan erróneamente como yo, para que nuestra mente se funda con el Dharma. Esta es uno de los 4 dharmas de Gampopa, que habla de cómo nuestra mente debe entrelazarse, integrarse con la práctica del Dharma. Y esto es muy importante porque en una parte del camino nosotros tendemos a ver la vida ordinaria y la práctica del Dharma como 2 cosas separadas. Pero realmente si queremos profundizar, si queremos avanzar, tenemos que hacer lo opuesto, tenemos que integrar la práctica del Dharma en nuestra vida cotidiana y convertir cualquier acción ordinaria en una práctica del Dharma. Un ejemplo de esto, las 4 acciones que hace un ser humano, ¿cuáles son? Dormir, caminar, comer y defecar, ¿no? Entonces, si tú vas a dormir, por ejemplo, puedes hacer esta meditación que sugiere Zapatul Rinpoche de, antes de dormir, tratar de tener el estado mental adecuado, reflexionando en las acciones del día y generando un pensamiento de aspiración para el sueño. Y ese pensamiento de aspiración lo puedes hacer de muchas maneras. Puedes decir, por ejemplo, Lama, bendíceme para que pueda yo reconocer la naturaleza de mi mente durante el sueño. Y de este modo pueda yo llevar a los seres a reconocer la naturaleza de la mente. Entonces, si uno hace este tipo de aspiración justo antes de dormir, esa impresión kármica queda en la mente y es como si trabajara durante el sueño. Es como que nuestra mente sigue conectada con ese pensamiento durante toda la noche. Entonces conviertes esas 6, 7, 8 horas de inactividad o de ignorancia inconsciente, las conviertes en práctica de Dharma. Esa es una manera. Otra forma es cuando tú vas a comer. Nosotros aquí hemos hecho práctica de SOC, por ejemplo, que es una ofrenda de comida y de bebida. Entonces, cuando tú vas a comer, tú puedes hacer un SOC personal. Tú puedes tomar tu plato de comida y decir al maestro, a la triple joya, le ofrendo esta comida para que la actividad iluminadora de los Budas se incremente. Simplemente haciendo un pensamiento, una aspiración como esta, o si conoces la plegaria para bendecir la comida y ofrecerla, la que comienza Tompa Sangye Lame Rinpoche, entonces tú recitas esta plegaria y puedes meditar un momento en que todo el universo está recibiendo esa ofrenda, que es tu plato de comida, la conviertes en una ofrenda extraordinaria usando el poder de tu visualización. Entonces conviertes el acto ordinario de comer en una práctica de Dharma. Luego, si vas al baño y vas a ducharte, o vas a defecar, o vas a orinar, entonces tú puedes pensar, estas actividades pueden purificarme a mí y pueden purificar el karma de los seres, y puedes hacer una recitación del mantra o puedes meditar en que esa impureza que sale de tu cuerpo, en lugar de contaminar la tierra, en lugar de ensuciarla, se convierte en una energía que nutre a el medio ambiente, por ejemplo. Entonces tú transformas, usando el poder de tu mente y de tu visualización y de tu aspiración, transformas un acto cotidiano que suele ser bastante grotesco y con el cual tenemos una conexión muy negativa y muy peyorativa, como es el acto de defecar, lo conviertes en un acto de Dharma. Y este tipo de pensamiento es el que tenemos que tener en cualquier acción que estamos realizando. Tenemos que tener nuestra mente todo el tiempo alineada con el Dharma. Eso significa que no puedes olvidar que todo es Dharma, que todo puede ser Dharma y que todo lo que tú haces que no está conectado con el Dharma es karma, se convierte en karma, así sea positivo. Entonces, ¿cuál es la manera de poder realizar esta actividad que se convierte en camino y a la vez en resultado? Como dice Patrul Rinpoche, siempre teniendo presentes los 3 grandes entrenamientos. Tener el refugio. El refugio implica la renuncia, ¿verdad? Cuando hablo de refugio significa tú te refugias en el Buda Dharma y renuncias al mundo ordinario. Así sea de una forma mental, simbólica, pero tienes esta mente de renuncia. Segundo, generas la bodhicitta. La bodhicitta es que todas estas actividades, por pequeñas, por ordinarias, por insignificantes que tú crees que son, se conviertan en una forma de beneficiar a los seres. Y en tercer y último lugar, recordar
que todo tiene la naturaleza de la vacuidad y que la vacuidad es lo que le da la funcionabilidad a los seres y a los fenómenos, y no pueden existir y no pueden funcionar si su naturaleza no fuera la vacuidad. Entonces, estos tres recordatorios hacen que cualquier actividad ordinaria se convierta en una actividad extraordinaria. No sé si hay alguna pregunta. Con esto estamos terminando el tema del karma. Por lo menos en lo que a mí respecta, tendríamos que esperar que la Magursan empiece el tema de los beneficios de la liberación, que es alcanzar el nirvana, que es el pensamiento siguiente, el capítulo siguiente. Entonces no quiero entrar en este capítulo hasta que él no nos dé la transmisión del texto. Entonces, si hay alguna pregunta, podemos aprovechar si alguien quiere decir algo, y si no, vamos a meditar unos minutos y luego concluimos la clase. Así que si alguien quiere decir algo, quiere preguntar, quiere de alguna manera señalar Sí, alguna... en una pregunta, Sol. Adelante. Eh, es respecto a al el ejemplo que estabas poniendo del aro y, bueno, de los espacios vacíos, ¿no? Como siempre, o sea, ya me confundo, ¿no? Porque de repente decimos que vacuidad, no ver la vacuidad o no relacionarlo con vacío, ¿no? En español lo que nosotros llamamos vacío, sino más, o por lo menos así lo he entendido, como interdependencia, ¿no? O sea, que no Correcto. están provistos de su propia, de una identidad propia. Pero cuando lo relacionamos, por ejemplo, con el espacio vacío, o sea, como ese vacío en nuestro cuerpo, que es lo que le da la funcionalidad, vacío en ese círculo y entonces lo que le hace ser un aro. Entonces, no sé si lo estoy viendo así, como que lo relaciono más con el concepto de que no hay algo, o sea, de que es vacío en nuestro lenguaje español, libre Muy de... bien. Esa es una buena pregunta y es una buena reflexión. Cuando la palabra vacuidad en español es un poco engañosa, y hay que entender que tiene dos importantes para nosotros. La primera es la vacuidad como objeto y la segunda es la vacuidad como función. Entonces, cuando nosotros consideramos la vacuidad como objeto, es decir, el vacío, nos referimos a el vacío que existe, es decir, que podemos ver, como por ejemplo el espacio dentro del anillo, ¿correcto? Ese es el vacío como objeto. Pero cuando tú ves el vacío como cualidad o como función, ahí sí te refieres a la interdependencia. ¿Por qué? Porque no estás refiriéndote a ese aspecto que le da, vamos a decir, existencia al zapato, al aro, a la casa o al cuerpo, sino a cómo la interdependencia no es separada de ese espacio y cómo ese espacio permite la funcionabilidad de esa interdependencia. Entonces, son, digamos, dos aspectos de la misma moneda, dos caras de la misma moneda, pero uno se enfoca en el vacío como objeto y otra cosa es el vacío como función. ¿Ok? Entonces, ninguno de los dos habla de la no existencia. Es decir, ni siquiera cuando tú miras el vacío como objeto, tú puedes ir al punto de vista erróneo y decir que no existe. ¿Entiendes? ¿Por qué? Si el vacío fuese algo creado, entonces tendría existencia. Pero sabemos que el vacío no es algo creado. El vacío solo es vacío, ¿verdad? Entonces, al no ser algo creado, tampoco puede dejar de existir. Por lo tanto, sería incorrecto decir que el vacío existe o no existe. Pero eso es con el vacío como objeto, cuando contemplas el vacío como objeto. ¿Ok? Cuando tú vas a contemplar el vacío o la vacuidad como función,
Entonces tú no puedes tener esa comprensión de forma directa. Es decir, tú no puedes tener la percepción directa porque tu mente está atrapada en esta dualidad de nihilismo y materialismo. Nihilismo es decir, nada existe, o materialismo, todo existe de forma concreta, real, separada e independiente. Entonces, entre estos dos extremos, tú no percibes lógicamente, conceptualmente, el propósito de la vacuidad como función. Y la única manera en que puedes percibir esa vacuidad como función es a través de la interdependencia. Por eso se habla de que la interdependencia y la vacuidad no son dos cosas separadas. Es la forma de tú aproximarte a la contemplación de la vacuidad como función, observando la ley de causa y efecto, observando la interdependencia, porque son cosas que están más cercanos a nuestra mente conceptual. Por eso se habla de esa manera. Pero en esencia, el punto importante es que las cosas, los seres, los fenómenos, existen más allá de los 4 puntos de vista extremos. Existen más allá de ser, existen más allá de no ser, existen más allá de ser y no ser de forma simultánea, y existen más allá de ni no ser, ni ser de forma simultánea. Entonces, todos los fenómenos, todos los seres, todas las condiciones están existiendo en un estado de vacuidad que está más allá de estos 4 puntos de vista extremos y por lo tanto no pueden ser percibidos por la mente conceptual. Dicho eso, la única manera en que podemos entenderlo y que podemos aproximarnos a esa comprensión que es no conceptual es contemplando la interdependencia. Y justamente la interdependencia es entender que sin ese aspecto de la vacuidad como función, la interdependencia no podría ocurrir. Y es lo mismo que ocurre cuando observas el cuerpo. Si en tu cuerpo no existiera el aspecto vacío, tu cuerpo no podría tener la funcionabilidad de cuerpo. Pero sería incorrecto decir que el vacío en tu cuerpo es algo que existe, ¿correcto? Entonces estas aparentes contradicciones nacen de nuestra incapacidad de poder comprender un nivel de sabiduría. La mejor forma para evitar esa confusión es contemplar la interdependencia y no negar ni afirmar la existencia de los seres y de los fenómenos, sino como vacuidad e interdependencia. ¿Ok? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias, A Sol. ver, muy bien. Entonces, bueno, Sol, vamos a... Solvis, Ah, mire, un pregunta. momento. A ver, Se podría decir que todo existe según la interpretación de cada quien. Eso es un tipo de la vacío. cosa, todo Todo existe existe según qué. según la interpretación de cada quien. La interpretación, ¿a qué te refieres con interpretación? Sí, lo que yo interpreto como, eh, digamos, como una maleta. Una maleta existe según la interpretación que yo le doy al uso o a lo que signifique una maleta. O para unas personas una maleta puede ser un viaje, pero para otros podría ser no sé, un sitio para sentarse porque es lo único que tiene. ¿Me expliqué? Como que no me expliqué. Sí, Eh, creo que estás confundiendo. Es lo mismo que le pasa a Ingrid y lo mismo que nos pasa a todos cuando estamos reflexionando en el tema de la vacuidad, cuando estamos reflexionando en el tema de la interdependencia, de cómo se manifiestan los fenómenos. Una cosa es contemplar la vacuidad como objeto y otra cosa es contemplar la vacuidad como función. Entonces, si tú dices que las cosas existen como una interpretación, estarías negando la interdependencia. Entonces, las cosas no existen como una interpretación. Las cosas existen de acuerdo a la interdependencia. Luego, el karma, que es la manera como tú te relacionas con los seres y con los fenómenos, sí es tu interpretación. Entonces, no debemos confundir el karma, que es el aspecto mental que está interpretando a el ser o la función de ese fenómeno,
con la interdependencia. La interdependencia es la manera en que se reúnen las causas y condiciones. Y de esa reunión de causas y condiciones es que se produce un fenómeno. La interpretación es cómo tú te relacionas con ese objeto y cómo reaccionas ante ese objeto. Entonces son dos cosas distintas. ¿Ok? Gracias. La interpretación es realmente nuestro mayor problema. Porque justamente como no entendemos la interdependencia y no entendemos la ley de causa y efecto, interpretamos. Y al interpretar, creamos karma. Justamente de eso se trata. Entonces, bueno, vamos a hacer una meditación corta. Tenemos unos minuticos para meditar. Y yo les voy a sugerir que meditemos profundamente en entender la ley de causa y efecto. Simplemente podemos cerrar nuestros ojos y desde lo más profundo de nuestro corazón, el pensamiento que les voy a dar para que mediten es, a partir de hoy, a partir de este momento, me voy a comportar de acuerdo a la ley de causa y efecto, como si comprendiera la ley de causa y efecto. Y evitaré cualquier acción negativa por pequeña que sea y fomentaré y actuaré para realizar cualquier acción positiva por pequeña que sea. Entonces, con ese pensamiento, vamos a meditar unos minutitos. Hacer entonces la dedicatoria. Acompáñenme a hacer una dedicatoria de corazón para que los méritos de esta práctica y de esta clase se multipliquen y se conviertan en una causa para que alcancemos la liberación y la omnisciencia. Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Rupa y Señor de Kumpa, por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los Lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, el excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida,
Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de ustedes. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje. Asamblea Divina de Gidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozoso y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos, por mí y por todos los seres en Sansara y Nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del grande Kumpa Ratna Sri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, y permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado de toda bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, y usted que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanada del clan Gar de Tíbet oriental como Chodimpa, hijo de corazón de Yigten-Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanchup Sencho Rinpoche, Maye Panam Che Yurchi, Jepa Nyampa Metmayan, Belwarsho. Muchas gracias, espero hayan disfrutado de la clase. Los dejo para que mediten con Amy, que les tiene una meditación muy buena en la vacuidad, por cierto. Así que nos vamos rápidamente a meditar. Cuídense mucho. Que sea tan buena como esta clase. Mucho. Maravillosa clase, muchas gracias. Gracias, Gracias. Lisoldi. Gracias.